Muy buenos días, les habla la abogada María Belén Albuja, abogada inmigrante, en este espacio que tiene el propósito de finalmente, pese a todo lo que está pasando, no preocuparnos, sino informarnos. Muy buenos días y muy excelente día de San Valentín, que todo el mundo celebre con pompas y platillos y que realmente tenga un día estupendo junto a sus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar sobre preguntas frecuentes de distintos temas de migración. Vamos a hablar en principio sobre la ciudadanía, porque durante la semana nos llegaron algunas preguntas. Después vamos a hablar sobre DACA y finalmente, por favor, cuéntenos cuáles son sus dudas, porque para eso estamos. Más o menos vamos a hablar o tener abierto este espacio por unos 30 minutos, así que espero que usted, como yo el día de hoy, deje un poquito la timidez de un lado y conversemos sobre mi migración. Como abogada me interesa darle un consejo general, recordarle que esto no es lo mismo que una consulta privada, pero darle suficiente información general para que usted la pueda compartir con otras personas de su familia. Ojalá calmarle un poquito los nervios y que decida con esto acercarse a los foros comunitarios y eventualmente a una consulta con mi oficina o con alguien en Colorado que realmente sea abogado y que tenga licencia. No queremos que vaya al profesional equivocado. Como siempre, recordarle que los abogados de inmigración están a nivel nacional. Por favor, asegúrese de hablar con la persona correcta, con todas las membresías y todas las licencias, porque definitivamente es algo muy importante que no podemos poner en las manos de cualquier persona. Con esto comienzo el día. Muchos saludos a Blanca. Ya habíamos estado aquí en la oficina desde las 7, pero en todo caso hablemos de ciudadanía, después nos movemos a DACA, pero por favor sus preguntas y sus dudas. Con respecto a ciudadanía, quería aclarar algo que se ha venido, una pregunta que me la han planteado no una vez, sino casi, creo que en esta semana ya ayer se repitió por 5 veces en mi oficina, así que me parece la pena hablar de eso. Todas las personas que son residentes legales y que ya están considerando la ciudadanía, que realmente vale la pena hacerlo. Quiero que recuerden que pese a que hemos estado hablando y seguiremos hablando por mucho tiempo sobre la posibilidad y sobre la nueva, especialmente la nueva interpretación de la carga pública, no aplica para los procesos de ciudadanía. Entonces, de nuevo, por favor, si usted es residente, si está considerando la ciudadanía, no se me vaya a poner nervioso con la nueva interpretación de la carga pública. No tiene que ver lo uno con lo otro. Cuando hablamos de carga pública, nos referimos a esos procesos que están desarrollándose con el ánimo de llegar a la residencia. Repito, cuando hablamos de carga pública, nos referimos a los procesos que tienen como fin la residencia. ¿Quiénes van a ser afectados por esta nueva implementación de esta, no es una nueva ley, la carga pública no es una nueva ley, pero es una nueva interpretación de lo que es carga pública? ¿Quiénes son los que van a estar afectados? Las personas que van a tener en el futuro cercano o durante este año una entrevista fuera de los Estados Unidos en donde se va a hablar de su residencia, o personas que dentro de los Estados Unidos comienzan sus casos de residencia a partir del 24 de febrero. Cuando hablamos de residentes de los Estados Unidos, personas que ya son residentes, por favor, tranquilícese, no se le va a hacer ninguna mella a esa nueva interpretación. Y cuando usted está considerando ciudadanía, realmente la carga pública no es parte de la evaluación de una ciudadanía. ¿Ok? Entonces, siga adelante con la posibilidad de ser ciudadano, no lo deje para mañana. Recuerde que actualmente el costo con el gobierno es menos de $800 y en las nuevas posibles alzas de
precios va a subir más de $1,000. Así que por favor no espere a que nos suban los precios, no espere a que el trámite se haga más difícil o que el examen sea más complicado. Haga su aplicación lo más pronto posible. Si usted vive en Colorado, recuerde que va a haber un taller de ciudadanía en marzo. Si usted revisa mi página de Facebook, va a encontrar la información ahí. Ahí seguimos. Ahora vamos a hablar de DACA. Recuerde que tenga lista preparadas sus preguntas y sus dudas para hablar sobre cualquier asunto migratorio que necesite aclarar. Antes de seguir adelante, quiero mandarle un saludo muy especial a Raimundo, a toda la familia. Siempre les recuerdo con muchísimo cariño. Belén, ¿cómo está? ¿Qué tal en Glenwood Spring? ¿Cómo está el cafecito cubano por allá? El señor Rivas siempre nos acompaña. Le mando un saludo inmenso a él y a su esposa, que siempre nos ponen el toquecito del Salvador en estas conversaciones. Entonces, estamos una mezcla bonita. Perla, muchos saludos. Tenemos una bonita mezcla. Tenemos a Raimundo de Italia y de Ecuador, a Perla de México, a Belén de México, al señor Rivas de El Salvador. Como es la mezcla bonita y con sus manitos y corazones, seguimos adelante hablando sobre DACA. Mándeme sus preguntas y sus dudas. Si usted es mi cliente, usted puede llamarme directamente. No me mande las preguntas de su caso por Facebook, porque se trata, esos casos específicos son para hablar en privado, precisamente para no solamente resolverlos específicamente, sino también por razones de confidencialidad. Ok, entonces sigamos adelante. Cuando hablamos de DACA, la pregunta del millón sigue siendo ¿qué va a pasar en este año? En el 2020 vamos a tener una decisión de la Corte Suprema, y es muy muy importante que usted sepa que la Corte Suprema es la corte más alta de la República en Estados Unidos. Es decir, que una vez que llega a la Corte Suprema el caso de DACA, no vamos a tener ninguna otra corte a que apelar. ¿Qué significa esto? Significa que la decisión de la Corte Suprema nos va a dar una definición en relación a si es que sigue el programa o no. Lo que va a decidir la Corte Suprema es si es que el señor presidente tuvo autoridad para quitar el programa o si es que no tiene autoridad para quitar el programa. Y eso es muy importante y puede afectar directamente la vida de muchos jovencitos DACA que de manera tranquila han venido renovando sus permisos. Si usted conoce a un jovencito DACA, si usted tiene un hijo que es DACA, por favor, 2 consejos muy, muy prácticos y reales. Asegúrese de decirle que tiene que renovar lo más pronto posible. En esta época, la renovación realmente recomienda ya no 6 meses antes de la expiración, y la razón es porque vamos a tener una respuesta de la Corte Suprema tal vez en abril, mayo o junio. No tenemos la bolita mágica, solo sabemos que se nos viene, y si lamentablemente la respuesta es negativa, va a ser muy triste, pero no nos vamos a dejar vencer. Y si es positiva, en buena hora, pero no queremos correr riesgos. Así que pásenle por favor el mensaje a los jovencitos DACA. La renovación es muy importante. El segundo consejo es que por favor, especialmente si viven en estados como Colorado o estados como California, es muy importante que sepan que definitivamente hay que alejarse de la marihuana, ni siquiera marihuana medicinal. Somos inmigrantes, como inmigrantes nos aplica la ley federal, y por tanto el uso de marihuana nos puede costar residencia, y obviamente si es que está manejando y resulta que tiene DACA, le pueden quitar el DACA. El último consejo para DACA, antes de abrir a preguntas que usted me quiera enviar, es por favor tenga una consulta con un abogado de inmigración. Los jovencitos DACA son maravillosos, se han manejado con muchos talleres, algunos tenemos contacto directo con abogados de inmigración, pero es el momento más importante de tener una consulta con un abogado de inmigración para ver si tiene un caso mucho más fuerte que DACA. En buena hora, si es que DACA se convierte en una ley que nos permita la residencia, va a ser fantástico y vamos a estar celebrando con ustedes. Pero si por razones legales la Corte Suprema decide que definitivamente DACA no debe seguir, tenemos que prepararnos de alguna manera a ver qué otras opciones tenemos.
Ok, entonces hablamos de ciudadanía, hablamos de DACA. En este momento voy a saludar un poquito a las personas que nos estén viendo y espero que usted también, como yo, deje un poquito la timidez de un lado y me haga preguntas sobre migración. Así que, por favor, estamos aquí para ayudar. ¿Qué hora es? Son las 8:15, tenemos todavía 15 minutos. Saludos, Belén. La señora Alexandra Llama siempre está con nosotros. Le mando muchos saludos. Un feliz día de San Valentín. Un saludo especial para a sus bebés y al bebé perruno también. Tiene un bonito schnauzer. Señor Rivas, usted siempre es súper gentil. Me dio gusto verla ayer. Gracias. La sabiduría realmente se necesita en estos tiempos y creo que es lo que tratamos de compartir. Creo que sabiduría es información y no es sencillo lo que está pasando. La carga pública va a ser los casos más difíciles, pero no quiere decir que es el fin del camino. Ana, ¿cómo le va? Feliz día, me da gusto verle. Me imagino que ya su esposito debe ya ser ciudadano a estas alturas del partido. Claudia, buenos días, abogada. Se le vence el DACA en el 2000, ¿cuándo lo tiene que renovar? Claudia, realmente no hay una regla clara de cuándo tenemos que renovarlo. En condiciones normales yo le habría dicho 6 meses antes de la expiración en el 2021. Pero actualmente por precaución creo que es importante renovarlo mucho antes. ¿Por qué? Porque no tenemos garantías de lo que ocurre con la Corte Suprema. Así que realmente creo que es una decisión personal, pero si es que fuera yo, si yo tuviera DACA, yo realmente lo renovaría lo más pronto posible. Acuérdese, por favor, Claudia, que es importante tener la consulta con su abogado. Y Claudia, yo creo que usted es mi cliente, ¿por qué no me da una llamadita? Creo que ahí va a ser más fácil. Chilo Chávez nos dice, abogada, mi hija se le vence el DACA en septiembre. ¿Cuándo lo puedo renovar? Ok. Septiembre, estamos ahorita febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Realmente yo creo que es apropiado renovarlo 6 meses antes, Chilo. No tenemos la exacta fecha en que la Corte Suprema nos va a dar el fallo. Me parece que es prudente hacerlo antes. Y es prudente tener una consulta para ver si es que hay un caso paralelo, sea de residencia. Tengo algunos jovencitos DACAs que están procesando, sea su residencia, proceso consular. Tengo otros que lamentablemente fueron víctimas de un crimen y están en un proceso de visa U. ¿Por qué es bueno tener esa consulta? Porque al mismo tiempo vamos a pensar lo que no queremos pensar. Vamos a pensar que la Corte Suprema le da la razón a esta presidente y nos termina quitando el programa. En ese momento lo que va a pasar es que se va a reconocer los permisos de trabajo existentes y los que están pendientes de ser aprobados. Entonces, desde el punto de vista práctico, aún en ese escenario negativo que no quiero que ocurra, lo bueno es que se va a poder mantener por 1 o 2 años más el permiso de trabajo de aquellos que ya lo han procesado o que están haciendo el proceso. Otra cosa práctica que quiero decirle es que tal vez, yo no tengo la bolita mágica, pero tal vez esto provoque que finalmente el Congreso actúe. Recordemos que se han presentado varios borradores de ley a favor de DACA y a favor del desarrollo de residencia. De hecho, el más importante, y eso es una opinión muy personal, es el que existe en un proyecto en que no solamente se presentó DACA hacia una posible residencia, sino se unieron las comunidades de DACA y también las comunidades del TPS. Así que ojalá, a veces tienen que pasar cosas duras para que finalmente se desarrolle la ley. Sería maravilloso que estas dos comunidades, tanto DACA y TPS, sean las que impulsen el desarrollo de residencia, de una ley que permita residencia en Congreso. No lo sé, obviamente lo espero fervientemente y estaré hablando del asunto y festejando con usted si eso ocurre, pero mientras tanto realmente mi consejo legal es renueve lo más pronto posible. Tengo una consulta con un abogado de migración para saber cómo enfrentar lo que se nos viene. Y tercero, por favor, pasen la voz a los jovencitos, especialmente no ninguna clase de marihuana, ni marihuana medicinal, ni recreativa, ni fumando y menos consumiendo de otra manera. Así que espero haberle contestado la pregunta, señor Chávez.
Feliz día, Alexandra. Usted siempre es súper, súper gentil. Carmen Bustos, muy buenos días, Carmen. Muchos saludos, que tenga un bonito día de San Valentín. Juanita Sendejas, ¿cuándo me va a llamar Juanita para conversar un poquito sobre su caso? Las flores de su hermana, como siempre en la oficina, están preciosas. Un saludo muy especial de San Valentín a sus papás. Sí, llámeme, Claudia, llámeme por favor. Pida hablar con Fernanda. ¿En qué va la fecha de la 245? ¿Sabe, Juanita? Eso no me lo sé de memoria. Le voy a quedar al pendiente. Le prometo hacer un Facebook específico del boletín de visas de febrero. Esta semana ha sido con mucho trabajo. Déjeme ver si es que le hago eso. Le voy a tener lista esa información este sábado o máximo la próxima semana. Y deme una llamadita porque usted ya, pues, tenemos una amistad duradera. Deme una llamadita personal, por favor. Si no es esta semana, la próxima semana. ¿Ok? Creo que ya su hermanita habló con Mary, pero no estoy segura. Ok, seguimos. Cintia Zapata se acaba de unir con nosotros. Muchas gracias, Cintia. Cuénteme sus preguntas, sus dudas. No me quiero ir de aquí porque no he contestado suficientes preguntas. Todavía tenemos 10 minutos. Aprovechemos el tiempo. Alejandra, muchos saludos. Raquel, nos están viendo desde Costa Rica. Muchas gracias. Un abrazo inmenso y feliz día de San Valentín. Mientras nos quitamos un poquito de la timidez, sigamos hablando sobre la carga pública ahora. Entonces, ya quedó claro que si usted es residente no se me tiene que preocupar de la carga pública. Ahora hablemos sobre cuáles son los procesos de residencia que van a ser afectados por esta nueva interpretación de la ley. Primero, recordarles que los procesos que van a terminar con una cita en Ciudad Juárez, en San Salvador, fuera de los Estados Unidos, van a estar afectados por esta nueva interpretación. Todavía no tenemos suficientes estadísticas. Los abogados de migración, sinceramente, me gusta mucho mi gremio porque nos ayudamos y lo que hacemos es compartirnos de información para enfrentar casos juntos. Así que es lo que estamos haciendo y de esa manera les estamos cuidando a nuestros clientes cuando salen fuera de los Estados Unidos o están ya fuera de los Estados Unidos esperando por las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 24 de febrero? El 24 de febrero, esta fecha es muy importante para aquellos que están pidiendo residencia y que tienen la facilidad de tener una entrevista dentro de los Estados Unidos. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son aquellas que entraron legalmente a los Estados Unidos y están casadas con ciudadanos americanos. Ese es el caso más común, que va a terminar con una entrevista dentro de los Estados Unidos. Otro caso bastante común es cuando entro legalmente a los Estados Unidos y resulta que mi hija ya tiene 21 años y estoy mandando, se llama ajuste de estado, y voy a terminar con una entrevista dentro de los Estados Unidos. Estos casos, que son los más comunes, además se le adjunta el caso de la 245i. ¿Cuál es esta famosa 245i que mencionaba Juanita Sendejas hace un momento? Son esas peticiones que se mandaron antes del 30 de abril del 2001 y son peticiones muy, muy importantes porque lo que hacen es enrumbarle a una persona hacia una posible residencia en el futuro, pero especialmente para nuestros amigos de México, les perdonan las entradas sin documentos. De manera muy general, todas estas personas que tienen la posibilidad de iniciar sus casos de residencia con una entrevista dentro de los Estados Unidos van a ser afectados por esta nueva interpretación de la carga pública si es que sus casos han sido enviados o llegan a inmigración a partir de febrero 24. El otro día tuve en consulta una pareja que han estado esperando que sus hijos cumplan 21 años por mucho tiempo y resulta que el jovencito, en este caso el jovencito específicamente, cumple 21 años en marzo. La carga pública, la nueva interpretación de la carga pública no es el fin del camino. Sí hace las cosas más complicadas, sí es verdad, no vamos a desestimar que afecta a nuestros miembros de la comunidad más vulnerables, pero no es
que hace imposible la residencia. Sí va a implicar un estudio más serio, incluso de los abogados con respecto al caso. Sí es una radiografía financiera que nos pone nerviosos. Vamos a seguir hablando sobre esto, que va a implicar que va a ser necesario todavía hoy más que nunca que usted vaya con abogados para hacer su caso. Es indiscutible. Por favor, no ponga las manos de su caso en las manos de una persona llena de papeles. Un tinterillo se llama en mi país. Aquí los famosos notarios. Y la razón ahora es más obvia que nunca. Solamente el formulario nuevo que se va a manejar a partir de febrero 24 para las personas que van a aplicar a residencia tiene 18 páginas. Y esas 18 páginas van a requerir mucha información muy especializada. Ciertas personas van a tener que decidir mandar sus casos un poquito más atrasados para componer ciertas cosas financieras de su familia. Y otras personas van a enfrentar el monstruo juntos, y es muy importante en el lugar donde usted se encuentre que lo haga con un abogado. ¿Qué es lo más importante que quiero mandar el mensaje el día de hoy? Para las consultas de aquellas personas que van a considerar la residencia y para que saquen lo más de provecho en una consulta legal, por favor lleve de una vez los impuestos del 2019 por lo menos, y en un papelito anote qué beneficios públicos ha solicitado su familia. De manera muy general, esta nueva regulación de la carga pública va a considerar ciertas cosas y va a haber factores positivos y negativos. Entre los factores, lo que queremos es presentar a un inmigrante que sea fuerte, que sea trabajador, y eso lo somos todos. Pero en documentos tenemos que demostrar al gobierno que realmente no vamos a hacer carga pública. No debería ser una presunción de que vamos a hacer carga pública, pero la verdad en esta época tenemos que tomar el toro por los cuernos y tenemos que demostrarles en documentos que no vamos a hacer carga pública. Así que, por favor, el consejo principal es que en impuestos declaremos todo lo que hemos ganado, incluso si le pagan en efectivo, y no solamente porque eso es legal y es lo que se tiene que hacer, sino que obviamente eso va a mejorar su caso. Segundo consejo muy general, por favor, olvídese de cometer fraude. Si antes de eso era un crimen y sigue siendo un crimen, actualmente el fraude puede ser costoso para la residencia tal vez de su esposo o su esposa. Así que tenga mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que ocurre con los asuntos relacionados a fraude y a qué me refiero? Lamentablemente, cuando se trata de pedir beneficios públicos, si es que una persona que es ciudadano residente, porque sabemos que los beneficios públicos no nos van a dar si no tenemos documentos, resulta que no está diciendo la verdad de los ingresos y que está solicitando tal vez Medicaid, o está solicitando ayudas de estampillas, o está solicitando algún tipo de beneficio de renta en algún tipo de vivienda para personas de bajos recursos. Si es que usted solamente me presenta sus ingresos, vamos a poner ejemplo a una madre que no está trabajando, que se dedica a los niños y está solamente poniendo un ingreso mínimo y no está presentando el del esposo que no tiene documentos, en ese momento esa madre está cometiendo fraude, que es algo muy serio, es un crimen muy serio. Y si es que esta madre quiere hacer el caso para el esposo, realmente lo único que está haciendo es añadir factores negativos y que van a afectar el trámite de residencia del esposo. Entonces, este fin de semana el mensaje es muy claro. Todos como inmigrantes, yo me acuerdo que el primer año que vivía aquí, me emocioné mucho cuando el primer año me llegó el chequecito de Navidad del IRS de los impuestos en abril y me pareció fantástico. Yo no sabía que eso era posible, yo no sabía ni siquiera que existía. Como nueva inmigrante simplemente pagué mis impuestos y ya, es todo lo que hice. Y en abril me llegó el cheque. Por muchos años hay cierto grupo de la comunidad inmigrante, porque no somos todos,
que ha presentado a niños que no son de ellos como dependientes, que ha presentado ingresos que no son completos, no se han presentado los ingresos realmente que son porque se le ha pagado en efectivo. Entonces es el momento de dejar todos estos comportamientos fraudulentos a un lado. Esos ahorros tal vez le van a traer un cheque interesante en abril o mayo, pero puede ser un factor muy negativo en su historial. Si usted es residente, posiblemente no va a poder ser ciudadano tan fácilmente. Si usted está arreglándole a su esposo o su esposa, eso puede ser muy negativo. Así que mucho cuidado al hacer los impuestos. Todavía estamos en épocas de impuestos. No me vaya a incluir a dependientes que no son reales. Hay que hablar con la verdad, honestamente. Siempre lo hemos dicho, eso no es una novedad. Pero ahora más que nunca, por favor, ayúdenme a pasar la voz. Esas vivezas criollas que se dicen en mi país no son aplicables en este país. No son conductas ni de buenos inmigrantes ni tampoco de residentes. Y lo que ocurre con esto es que al final del día los más afectados van a ser nuestros propios parientes, aquellos hermanos que queremos que convencer con documentos, con acciones sobre los factores positivos, entre esos que hablamos inglés, que somos jóvenes, que vamos a trabajar, algunos de mis clientes tienen sus propias empresas. En este mensaje le deseo lo mejor del mundo este viernes y espero que me acompañe el próximo viernes, que tenga sus preguntas listas y que recuerde que estamos aquí para informar. No nos preocupamos, nos informamos y tomamos decisiones despacio, pausadamente, con las debidas tranquilidad para pelear cada uno de los casos. Que tenga un excelente viernes, me despido, le agradezco por vernos el día de hoy, le agradezco por compartir este video, que tenga un excelente viernes. Hasta luego.